Bueno, este vídeo es para poder aportar de manera visual los ejemplos que de otra manera no podría porque tengo permisos en las herramientas y demás y no podría hacerlos visibles al público común porque tendría acceso a, por ejemplo, los datos de conexión a mi base de datos MySQL, datos de clientes, etcétera, etcétera. Y lo que he optado es por hacer este vídeo para poder mostrar cómo hice in situ los ejemplos que van a dar ocasión a explicar las diferentes partes de esta presentación. Quiero dar gracias al equipo de Clinic SEO en general y a Miguel Pascual en particular, que me han permitido compartir un ratito de aprendizaje entre profesionales y una oportunidad más para vernos físicamente, que últimamente y por lo que sea no ha sido habitual vernos físicamente con esto del coronavirus. Y vamos a dar comienzo a la charla. Como son fechas propicias de Halloween y tal, me apetecía utilizar como eje creativo de la presentación el famoso conjuro de la bruja novata, el de Treguna Mecoidestre Corum Satis Di, y con un subtítulo llamado Conjuros para que las hojas de cálculo nos hagan el trabajo aburrido, porque me parecía apropiado, ¿vale? Básicamente esta charla va de cómo automatizar con las hojas de cálculo de Google ciertos procesos que nos ocupan mucho tiempo. Y me parecía apropiado ese eje creativo. He sido, como veis, propietario con mis hermanos de una agencia de marketing online en 2002, y en la evolución que he ido teniendo he pasado como responsable de marketing online de una empresa de fabricación de bridas en el 2008. Empecé, como digo, en el 2002 con mis hermanos en marketing online. Luego he sido especialista SEO trabajando para Kiko Pascual, que está presente en esta charla, en Barcelona en el 2009. En 2010 pasé a ser responsable SEO de Weblogs, que a lo mejor no suena a la marca Weblogs, pero sí os sonará sonará Chataka, Motor Pasión, Tendencias, Bebés y más y demás. Pues fui responsable de Weblogs en aquel momento, hasta que me pasé en 2011 a Grupo Solocal, que es el grupo francés propietario en su momento de Orange, por ejemplo, o de Pajon, que sería lo que aquí en España sería Páginas Amarillas, y que en España tiene señas como QDQ, Trazada u Optimiza Click. Y desde el 2017, pues básicamente me dedico solamente a mis proyectos y a los de mis clientes. Treguna, Mecoides, Precorum Satis Vi. Aquí. Este va a ser el índice que va a dar soporte a esta pequeña presentación. Vamos a ver complementos APIs, que, siguiendo con el eje creativo, lo hemos llamado la pócima. Y vamos a ver recursos, complementos, APIs, scripts que permiten ampliar muchísimo la capacidad que ya tiene por sí sola la propia la propia hoja de cálculos de Google Search Console. Veremos un complemento para Google Analytics, uno para Search Console. Vamos a ver diferentes APIs que podemos aprovechar, como la de SEMrush, Sistrix, Suggest, o podemos ver ejemplos de app script para poder ampliar, como digo, mediante código, funcionalidades que no trae por defecto la propia hoja de cálculo. Luego veremos hay muchísimas más, pero algunas de las funciones más importantes que podemos aprovechar para automatizar, como son funciones que permiten detectar o ejecutar diferentes acciones, como encontrar o extraer o reemplazar patrones de expresiones regulares, o usar la propia hoja de cálculos o información dentro o fuera de la hoja de cálculos, para hacerle a la información consultas en lenguaje SQL mediante la función query, o poder conectarnos con datos externos en otra hoja de cálculo, en un documento, una página web externa, o a través de APIs, por ejemplo, ¿no? Mediante import range, import XML o import data. Y luego veremos algunos ejemplos, como puede ser un panel de control de múltiples proyectos, una herramienta similar a lo que hace Answer
de public, o evolución del ranqueo de posiciones, o reoptimización de contenidos, email marketing, vigilancia de precios o campañas de Google Ads. Y finalmente pondré un recurso muy importante que básicamente basa su negocio en hacer herramientas do yourself con hojas de cálculo de Google para, como digo, automatizar diferentes fases y procesos que podemos ejecutar en nuestro desempeño de consultores de marketing online, y algunos recursos útiles como un lenguaje de programación XPath, que para algunas funciones es útil, etcétera, ¿vale? Bueno, con respecto a la pócima mágica, complementos, APIs, scripts, aunque hagamos los análisis con las hojas de cálculo, hay una parte del proceso que nos ocupa mucho tiempo, que es la de la carga de datos y el proceso de los mismos, ¿vale? Los complementos, las APIs, los scripts son los ojos de salamandra y ramos de lagartija que necesitamos para poder hacer esta tarea. Como vemos, podemos conectarnos, aquí pongo un enlace para descargar el complemento a la hoja de cálculo de Google Search Console, de Google Spreadsheet, para obtener la información de Google Analytics. El primer complemento es el de Google Analytics, donde la propia empresa de Mutant View ha preparado un complemento para la hoja de cálculo de Google Spreadsheet que permite conectar directamente a la hoja de cálculo la información de las diferentes cuentas que tengamos en Google Analytics a través de la API. De tal manera que una vez que lo hemos instalado, para instalarlo ya sabéis que tenéis que gestionar o descargar los complementos. Una vez que lo hemos instalado es sencillísimo poder descargar la información que queramos. Cuando le damos al complemento, la primera vez, porque hay otras maneras de descargarlo, ponemos el nombre al informe generado, seleccionaríamos el proyecto del cual queremos descargar la información en Google Analytics, la propiedad y la vista. Podemos descargar diferentes métricas. Yo para este ejemplo visual voy a utilizar algo muy sencillito, que sería, en este caso, por ejemplo, los usuarios y el país. Podemos establecer segmentos, igual que si estuviésemos utilizando Google Analytics. Podemos descargar todos los segmentos y crearíamos el reporte. Ahora, la herramienta lo que hace es crearnos una configuración que además nos permitiría hacer no una, sino muchas consultas. Todas y cada una de las columnas que pusiera después de esta primera son perfectamente tenidas en cuenta por la herramienta como una necesidad de reporte nuevo. En la primera fila pondríamos el nombre del reporte, la vista de la cual queremos obtener la información, la fecha de inicio cuyos datos vamos a descargar, la de final, las métricas, las dimensiones. Podemos establecer también configuraciones de orden de los datos, filtros de los datos, segmentos que, como veis, no he descargado, la limitación de páginas, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las columnas que pongamos puede ser perfectamente una consulta. Una vez que hemos creado esta primera pestaña, nos podemos volver otra vez a Google Analytics y en lugar de crear el nuevo reporte vamos directamente a ejecutar el reporte, porque solo tengo uno, o los reportes si hubieran varios. De esta manera se descarga la información. Una cosa muy interesante que tienen estas herramientas es que podemos ejecutar una serie de consultas planificadas. Podemos hacer que periódicamente la hoja de cálculo se active en función a la configuración que pongamos, si es diaria, si es a cada hora, si es a la semana, si es al mes, cuando queremos que lo haga, de tal manera que la propia hoja de cálculo va a hacer esa conexión a la base de datos de Google Analytics y en consecuencia tenernos los datos actualizados. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando hacemos dashboard de múltiples proyectos que luego más adelante veremos. Podemos también descargar la información de la API de Google Search Console a través de este complemento que se llama Search Analytics for Sheets, que también permite automatizar esa fase de la recopilación de los datos de manera sencilla, porque vuelca directamente de la API de Google Search Console a la hoja de cálculo donde vamos a operar.
El segundo complemento que vamos a ver es tremendamente útil, sobre todo para hacer SEO. Para mí es la mejor herramienta que podemos disponer a nivel de optimización para motores de búsquedas, porque es el propio Google el que nos facilita la información que nos interesa. No hay ninguna manera a través de la web de Google Search Console. Esta herramienta lo que hace es conectarse a la API de Google Search Console y obtener los datos. Navegando por la propia herramienta web de Google Search Console, no es posible obtener de ninguna manera a la vez la información relativa a palabra clave y URL de destino. Todas las opciones que nos ofrece son o bien vemos palabras clave o bien vemos URLs, pero no hay ninguna manera que podamos hacerlo. Bueno, pues de esta manera, con el complemento que vamos a descargar, que se llama Search Analytics for Sheets, es una manera idónea porque, como digo, podemos obtener a la vez la palabra clave y la landing de destino, cosa que, como digo, en la web de Google Search Console no es posible. Pues de una manera similar al complemento que hemos visto anteriormente, podemos seleccionar cuál es el dominio del cual queremos obtener la información. Podemos analizar cuál es el mes que queremos descargar. Yo habitualmente suelo descargar los meses completos. Cuando termino un proyecto voy a reportar el mes, descargo el mes completo y reporto. Podemos descargar diferentes opciones de información dentro de Google Search Console, lo que sería resultados de la web normal, de los resultados de búsquedas normales, de las SERP normales, de imágenes o de vídeo. Podemos agrupar la información de tal manera que podemos decirle, oye, quiero la información agrupada a través de la query, la página, el país y dispositivo. Podemos añadir filtros, por ejemplo, en este caso voy a filtrar solamente datos de España. Podemos agregar también por propiedad o por página. Y podemos descargar diferentes rangos de información. 1000 filas, 5000 filas o todas las disponibles. Yo voy a descargar en este caso 1000 filas. Le puedo decir dónde quiero que aterrice la información cuando lo descargue, creando una página nueva, en la página activa o en una página concreta con un nombre concreto. Existe ya una hoja que se llama hoja 1 en este caso, y voy a seleccionar la hoja 1. Le doy a Request Data y en este momento el complemento se va a conectar a la API de Google Search Console y lo va a descargar directamente en la hoja de cálculo. Como veis, es una manera muy potente también de poder obtener la información que, como digo, tener a la vez la página campeona y las keywords por las cuales esa página se muestra en Google, para mí es ideal. La información que obtenemos, por lo tanto, sería la palabra clave que aporta tráfico. Bueno, aporta tráfico no necesariamente, que Google ha mostrado en Google, digo, porque muestra impresiones. Una ventaja que tiene Google Search Console sobre antiguamente cuando se veían las palabras claves en Google Analytics, es que en Google Analytics solamente podías medir cuando el tráfico estaba en tu página, porque se medía a través del script de Analytics, por lo tanto no es posible saber si tu página, no era posible saber si tu página se había mostrado o no, porque si no había visita, no había medición. En este caso, Google sí que, como es directamente Google que nos aporta la información, nos dice que la página se ha mostrado 1046 veces. De esas 1046 veces, 135 han sido clics. Os recuerdo que está filtrado para España. Y os dan información de la posición promedio y el CTR que obtiene. Entonces, de esta manera, yo creo que es mucho más rico la información que tenemos. Ahora podemos ver lo que yo llamo tiros a puerta, que es cuando el equipo llega a portería y no marca gol, pero crea ocasiones, ¿no? Ahora sí que podemos optimizar esas ocasiones. Antes con Analytics no se podía. Bueno, pues esta herramienta, este complemento para la hoja de cálculo, permite hacer esto, como veis, de manera muy sencilla. Podemos también observar que hay diferentes herramientas que hacen accesible su API mediante pago o gratuito. Veremos dos ejemplos para ofrecer información ya procesada y analizada por estos recursos. SEMrush, Sistrix, Suggest, en fin, hay un montón, ¿vale?
Bueno, con este ejemplo vamos a ver cómo aprovechar la información que algunas herramientas como SEMrush o Sistrix o Suggest, por ejemplo, entre otras, que ofrecen información a través de sus propias APIs, como con una hoja de cálculo como la de Google en este caso, es tremendamente sencillo conectarse a esas herramientas y obtener la información. En este caso, lo que muestro es una herramienta que en esta pestaña en concreto se conecta a la API de SEMrush, introducimos una palabra clave y nos devuelve palabra clave relacionada, por ejemplo, para hacer un keyword research. Aquí en este caso vamos a ver, por ejemplo, la palabra mobiliario, y la API de SEMrush me devuelve algunas palabras clave. Para este ejemplo he limitado el número de respuestas que me da a 10, pero podemos eliminar ese límite y obtendríamos un keyword research pues de manera bastante sencilla. La información que me devuelve la API de SEMrush, en este caso la que yo quiero sacar, sería la palabra clave, el volumen de búsqueda, el número de resultados o la tendencia de búsqueda que tiene el proyecto, para averiguar así si tienen estacionalidad o no y decidir si son palabras clave que nos interesan o no. Otra opción, en este caso, hace lo mismo, pero la fuente es la API de Google Suggest. Google Suggest es la herramienta de Google que predice lo que vamos escribiendo en la caja de búsqueda. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es aprovechar la API de Google Suggest para una palabra clave determinada obtener también en un keyword research algunas palabras clave relacionadas. Insisto, la fuente en este caso es una API que, por cierto, es gratuita y que es la de Google Suggest. Podemos ver aquí perfectamente lo que ofrece la información, que como digo es gratuita. Observaréis que he sustituido la variable que había en la consulta de la hoja de cálculo y en el campo donde aparece la información de la query propiamente dicho, al introducirlo me devuelve la información. Puesto sea, no SEO. ¿Vale? Y esa es la información que recopilamos a través de la propia hoja de cálculo y que, como digo, esta herramienta es el recurso que usa Google a la hora de predecir lo que vamos escribiendo. ¿Vale? Lo único que tendríamos que hacer sería modificar este texto para obtener esa información. Bueno, pues eso es lo que hago directamente con esta hoja de cálculo. Aprovecharme ese recurso gratuito para hacer keyword research. Y en este caso vamos a ver ejemplos de app scripts del lenguaje de Google para aumentar las funcionalidades de las hojas de cálculo. Una manera de aprovechar, de ampliar la capacidad que ya trae por sí bastante potente la hoja de cálculo de Google es utilizando los scripts de la herramienta. En este caso, por ejemplo, lo que hago es añadir una funcionalidad nueva a la propia hoja de cálculo con una función que no existe por defecto, ¿vale? He aprovechado la capacidad que tienen las hojas de cálculo de Google. Las hojas de cálculo de Google, como por ejemplo le pasa a Excel, puedes utilizar Visual Basic para ampliar la capacidad que tiene mediante programación. Pues las hojas de cálculo de Google utilizan un tipo de lenguaje que se llama Google Apps Script, que es muy parecido, bueno, de hecho está basado en JavaScript. Por lo tanto, si sabes manejar JavaScript, perfectamente te puedes hacer estas funcionalidades. Esta funcionalidad en concreto que acabo de crear, que se llama Group By, básicamente lo que hace es un stemming sobre la palabra clave que se pasa como variable, de tal manera que luego a la hora de hacer, por ejemplo, estudios de palabras clave, para manejar menos palabras clave nos permite agrupar las palabras clave por el stemming, ¿no? En este caso podemos ver que palabras diferentes como pueda ser fontanero en Sevilla, fontanero Sevilla, fontaneros Sevilla, fontaneros en Sevilla, fontanería Sevilla, tienen el mismo grupo, el mismo stemming, y por lo tanto la podemos agrupar
para, como digo, hacer más cómodo el uso o el reporte de listados de palabras clave grandes, ¿vale? Reduciendo bastante el conjunto de información que mostramos. Es una capacidad que tiene, que es muy potente y que si sabes manejar JavaScript o tienes capacidad de contactar con programadores que te puedan hacer funcionalidades que no tengan, te permite, por ejemplo, en este caso agrupar, pero también te puedes conectar, por ejemplo, a una base de datos MySQL, en fin, lo que quieras hacer en realidad que no haga por defecto la propia hoja de cálculo lo puedes ampliar a través de estos scripts, como digo. En esta parte vamos a ver algunas funciones interesantes que ya trae por defecto Google Spreadsheet. Y yo siempre he dicho que, sí, aunque es un poco friki, pero en el fondo tiene su sentido. Imagina que cada función que conoces de Google Spreadsheet o de hoja de cálculo de Excel, por ejemplo, es un hechizo. Cuanto más funciones manejes, más rendimiento y más potente, más poderoso serás como mago, ¿no? Pues cuantas más funciones manejes, más rendimiento sacarás tus hojas de cálculo. Y vamos a ver una serie de ejemplos como son regex match, regex extract y regex replace, que son funciones que ya trae por defecto Google Spreadsheet para, a través de las expresiones regulares, poder extraer, encontrar o reemplazar un determinado patrón de texto. Una de las funcionalidades más potentes para mí que tiene Google Spreadsheet es que hay funciones que permiten encontrar un patrón, modificar un patrón, extraer un patrón en base a las diferentes funciones de regex expresiones regulares, como son regex match, regex extract o regex replace. Como digo, son potentes porque nos permiten utilizar las expresiones regulares para, bueno, dependiendo del objetivo que tengamos, hacer algo, ¿vale? En este ejemplo que estamos viendo, hemos obtenido la información de Google Search Console de la query, la page, lo que hemos visto antes, vaya, clics, impresiones, CTR, la posición promedio. Y por ejemplo, a mí me gusta, cuando reporto el tráfico del mes, indicar cuáles son las palabras o cuánto porcentaje del tráfico es de marca o cuánto porcentaje de tráfico es SEO, puesto que no es mérito nuestro conseguir que el cliente tenga tráfico de marca, ¿no? Además, en alguna ocasión me ha pasado con clientes que en un momento dado hacían antiguamente anuncios en tele, dejan de hacer anuncios y cae el tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que si vas a reportar tráfico orgánico, el tráfico orgánico, en este caso, del ejemplo que pongo, caía, pero demostraba fácilmente con este tipo de reporte que la parte del tráfico orgánico que caía era la de marca. Ten en cuenta que el tráfico orgánico es una cosa y el tráfico SEO es otra. El tráfico orgánico es el que procede de buscadores gratuitos. El tráfico SEO es específicamente el que viene por palabra clave o SEO, ¿no? Porque las palabras clave que vienen de marca, por expresiones de marca, son los que se llaman en argot técnico Brand Search Terms, ¿vale? Pues en este caso es tremendamente sencillo conseguir discriminar cuál es una palabra clave SEO y cuál es una de marca. En este caso estoy usando una funcionalidad de estas tres que comento que se llama regex match, a la cual le paso el parámetro de la palabra clave que tengo a la izquierda y con una sencilla expresión regular, bueno, habrá marcas que son bastante complejas. Me ha pasado, por ejemplo, con Chataka, donde tenía, bueno, gente que escribía Chataka con CH, con X, con K, con C y con todas las variantes que os podáis imaginar, ¿no? En este caso es sencillo. Cuando detecto que aparece la palabra Moreno, JB o José, la marca como expresión de marca, y si no aparece esa palabra, pues la marca como no ha encontrado, o sea, como no se ha macheado la expresión regular, por lo tanto es Fran. ¿Con eso qué conseguimos? Con eso lo que conseguimos, por ejemplo, es reportar cuánto de tu tráfico es de marca o no es de marca. Incluso podemos discriminar cuáles son las palabras clave que acompañan a la marca para analizar, por ejemplo, necesidades especiales que pueda tener el público que busca muy relacionado con la marca, por ejemplo, un producto concreto y ese producto supongamos que no lo tenemos en la home y a lo mejor sería interesante ponerlo en la home puesto que la gente lo busca, ¿no? Bueno, en fin, a través de este análisis de las marcas es, bueno, muy útil hacerlo y como digo, en este ejemplo que pongo aprovecho regex match, que es una de estas tres funciones,
para, a través del patrón de expresión regular, detectar si coincide o si no coincide, ¿vale? Es, como veis, una función muy potente, y aquí cuando detecta la palabra clave la marca como true, y si no detecta la palabra clave la detecta como false. Y como digo, puedo perfectamente detectar si se detecta la expresión de marca o no, o incluso si hay patrones relacionados con la marca, ¿vale? Que en este caso, como veis, aquí hay una variante misspelling, que es que no es exactamente el nombre de la marca, o aparece el nombre, en este caso mi nombre, etcétera, etcétera. Bueno, se pueden detectar, como digo, patrones. Y esto es tremendamente sencillo de hacer con estas funciones que digo. La función query permite permite hacer consultas a un área de datos que puede estar en la propia página o fuera, y con toda la potencia que eso conlleva de hacer con lenguaje de consultas SQL, obtener la información ya procesada y analizada como nos interese, o lista para analizar. Otra función tremendamente útil dentro de las hojas de cálculo de Google, y motivo principal que hace mucho tiempo empezar a dejar de usar Excel y pasarme a las de Google Sheets, es la función query. La función query permite hacer una consulta con lenguaje SQL a un área de datos determinada, que puede ser dentro de la hoja de cálculo o fuera de la hoja de cálculo, ¿vale? Pero me permite hacer una consulta utilizando lenguaje de consulta SQL. En este caso, muy sencillito, para un área de datos que está en la pestaña GSC, desde su columna A hasta la columna H, estoy obteniendo los datos de la columna A, B, C, D, E y F, que son los que corresponden a la palabra clave, page, click, impresión, etc., que proceden de Google Search Console en este caso, y que además la columna A contenga la expresión consult. Como veis, me está ofreciendo el listado de información que contiene la palabra consult, relacionado con consultoría, consultores, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, bueno, esto es la función que me permite obtener esto, like, es una de ellas, pero podemos agrupar, hacer tablas pivotantes, en fin, todo lo que te permite hacer el lenguaje SQL dentro de los datos de una hoja de cálculo. Sinceramente, esto es, una vez que empiezas a manejarlo, es tan potente que vas a echarlo de menos en las hojas de cálculo de Excel, y probablemente, como me pasó a mí, empieces a mudarte, si no lo has hecho ya, a las hojas de cálculo de Google. Y otra función también importante, como son import HTML, import XML e import data, para importar datos de diferentes fuentes online, como otras de cálculo, una página o un TXT, CSV o API, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí veremos un vídeo. Y dentro de este bloque de ejemplos, otra función, otro grupo de funciones muy potentes que tiene la hoja de cálculo. Google, cuando lanzó la herramienta Google Spreadsheet, ya es una herramienta que nació nativa en la nube y entendía perfectamente que los datos que vamos a analizar no necesariamente tienen por qué estar en el propio equipo en el que estamos haciendo el análisis. De tal manera que ha dotado desde el principio a las hojas de cálculo de Google Sheets de funciones que permiten obtener la información de fuera. Estas son las funciones de import data, import HTML, import XML, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un ejemplo con import HTML, pero un poquito más adelante vamos a ver otro con import XML, por ejemplo, para poder hacer una monitorización de los precios de productos de la competencia, ¿no? Pero como digo, en este caso, en este ejemplo que vemos, utilizamos la función import HTML para conectarnos, en este caso, a una página de la Wikipedia que nos muestra las capitales de provincia de España por población, ¿vale? Como veis, lo único que estoy haciendo es decirle, oye, de esta URL, obténme la tabla de datos, la primera tabla que obtiene. Aparece un 0, pero el 0, todo el que maneja JavaScript sabe que equivale al primer número ordinal, ¿vale? El valor 0 se tiene en cuenta en JavaScript, pero sería la primera tabla que te encuentras en
en esta hoja de cálculo, tráetela, ¿no? Pues como veis es tremendamente sencillo utilizar y hace potente a esta herramienta de Google porque, como digo, no da por hecho que los datos tienen por qué estar en el equipo en el que hacemos el análisis. Y los conjuros o algunas funciones interesantes, algunos ejemplos interesantes que podemos realizar, y esto jugando también con el eje creativo, ¿vale? Tengo un libro de hechizos de familia, de un conjunto de herramientas ya hechos que contienen algunas funcionalidades que serán apreciadas durante muchas generaciones. Va a ahorraros muchísimo tiempo tener recursos como estos, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo integrar el complemento que vimos antes de Google Analytics para, por ejemplo, cuando tenemos una agencia y esa agencia lleva múltiples proyectos, construirnos un pequeño dashboard que nos permita conectarnos a Analytics de todos los proyectos de clientes a la vez. Podemos automatizar que esta consulta se actualice, por ejemplo, diario antes de entrar a trabajar. Pues si entramos a las 9, podemos actualizarlo a las 6 de la mañana y podemos obtener la información y con un forecast, por ejemplo, podemos saber si algún proyecto de lo que estamos trabajando va a dar problemas a final de mes. Simplemente lo que hacemos es generar diferentes consultas para todos los proyectos que tengamos y, como digo, automáticamente la API se conecta todas las mañanas y cuando nos sentamos a trabajar sabemos qué proyectos van a darnos problemas a final de mes, para en consecuencia poner pie en pared. En uno de los vídeos anteriores hemos visto cómo conectarnos a la API de Google Suggest para obtener información de palabras clave relacionadas, por ejemplo en un proceso de Keyword Research. Pero vamos a darle una vueltecita más y vamos a ver qué pasaría si en lugar de hacer una consulta contra la palabra clave que quiero analizar, de la que quiero obtener ideas, si yo le añado a esa palabra clave, en lugar de hacer una consulta como digo a Suggest, le añado diferentes consultas para que añadan la palabra qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, ¿qué obtenemos? Pues básicamente lo que se obtiene es algo parecido a lo que hace la herramienta Answer the Public, donde casi todo el que genera contenidos en Internet tiene un recurso que permite obtener ideas y enfoques cuando tienes que escribir sobre una temática, ¿no? Bueno, pues como veis, lo que hago es, en lugar de hacer una sola consulta a Google Suggest, hago múltiples consultas en las que le añado la palabra clave, en este caso el elemento que me permite obtener esta riqueza en cuanto a ideas sobre quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿vale? Las preposiciones. Bueno, pues como veis tenemos una manera sencillísima de crearnos un recurso que hace exactamente lo mismo que hace Answer the Public, solo que en este caso no tiene imagen gráfica, que también se podría hacer, pero no es el objetivo. Otro ejemplo de aprovechar las propias funcionalidades que por defecto trae la hoja de cálculo de Google. En este caso estamos aprovechando los formatos condicionales para que de un listado de Google Search Console de palabras clave y posiciones promedio nos muestre la evolución de las posiciones para las palabras claves que pasamos a través del listado. Si utilizáis las herramientas de monitorización de ranking, de ranqueo, podéis perfectamente observar que suelen ser un patrón muy común el mostrar el listado de las palabras clave con una flechita hacia arriba cuando subes posiciones con respecto de la medición anterior o cuando bajas posiciones con una flechita roja hacia abajo, ¿no? A mí particularmente eso me parece bastante miope porque solamente me muestra una parte de la información que es con respecto de la medición anterior. Pero ¿qué ha pasado entre medias? ¿Se ha caído? ¿Ha vuelto? ¿No ha caído? En fin. Eso se soluciona, como veis, utilizando los formatos condicionales y una tabla pivotante. Uno de los ejercicios que más me gusta enseñar a los alumnos cuando doy clases de cómo aprovechar las hojas de cálculo para hacer SEO es este.
Aquí estáis viendo el resultado de diferentes opciones. Hemos obtenido, con la API de Google Search Console, hemos obtenido la información de un proyecto concreto, en este caso de mi web. Y a través, estamos también mostrando el title. El title es el elemento más potente que podéis optimizar a nivel on-page. Y si está optimizado, es tremendamente sencillo, solamente leyendo el title, saber cuál es la palabra clave objetivo para posicionar. Bueno, pues lo que estamos haciendo, como digo, es con la API de Google Search Console obteniendo las URLs y las palabras clave por las que la web se está mostrando. Estamos organizando la información para indicar cuáles son las palabras clave que más se han mostrado en relación a una página campeona y así de esa manera poder determinar si tenemos mejores opciones reoptimizando los contenidos para detectar aquellas URLs que están optimizadas para una palabra clave en concreto y sin embargo tenemos más potencial de optimización para otras palabras clave con la misma intención de búsqueda, porque esa tarea ya la hace Google. Google solamente envía tráfico si considera que para la búsqueda que hace el usuario el contenido es apropiado. Así que es tremendamente sencillo, como digo, con este ejercicio observar que podemos reoptimizar de contenidos que ya existen en nuestra página web. Más ejemplos de cómo aprovechar la fuerza y la potencia de una hoja de cálculo. En este caso hemos conectado la hoja de cálculo de Google con la API de Gmail. Con esto podemos construirnos perfectamente una herramienta para hacer email marketing. Si yo pusiera aquí todos los nombres que quisiera y todos los correos electrónicos que quisiera con su marca, la herramienta con concatenate que puedo modificar con cada envío que quiera hacer, puedo hacer el cambio para que envíe otro texto a una base de datos determinada y envíe email marketing. A ver, email marketing entre comillas, no vamos a traquear nada, pero sí que me permite hacer esa combinación de textos con campos para enviar un correo electrónico o múltiples correos electrónicos personalizados a través de la API de Gmail, en este caso conectada con la hoja de cálculo, ¿vale? Además, como veis, es un código que no tiene nada más que 12 líneas contando con la cabecera de la función, así que es tremendamente sencillo poder hacerte un recurso como este sin recurrir a herramientas de pago ni nada por el estilo. Molto facile e divertente. Este ejemplo es específico a petición de Kiko Pascual, que me pidió que, siendo el eShow muy orientado a e-commerce, cómo podíamos aprovechar la potencia del scrapping de las hojas de cálculo de Google para poder, por ejemplo, monitorizar los precios de los diferentes competidores. Aquí, por ejemplo, tengo un listado de una serie de competidores para un producto que en este caso son mascarillas FFP2 y como veis lo que hace, en este caso uso la función import XML para obtener mediante el lenguaje XPath el elemento, la etiqueta concreta que muestra el precio que aparece en la página web. Puedo, además, si queréis, es posible monitorizar periódicamente que esta consulta se haga diaria, incluso que, como habéis visto con ejemplos anteriores, nos envíe una alerta con los precios si han modificado o no, ¿no? Entonces, es un recurso muy potente para monitorizar los precios de la competencia. Evidentemente, esto tiene limitaciones, pero bueno, las limitaciones es solamente buscarte la manera de vencerlas. Si hay muchos competidores, pues crearte varias hojas, en fin, que hay muchas maneras de vencer esas limitaciones. Como sabéis, ahora mismo hay una serie de herramientas que ya automatizan esto, pero son carísimas. De esta manera podemos obtener un resultado, no a lo mejor con toda la potencia y los análisis y cruces de información que hacen estas herramientas, que son carísimas, como digo, pero sí que obtenemos lo fundamental, que es el seguimiento de los precios de la competencia. Y este es uno de los últimos juguetes que me he hecho con las hojas de cálculo de Google y que finalmente el objetivo que tiene es aprovechar la información que hemos hecho a la hora de optimizar SEO, aprovechar la información que, por ejemplo, obtenemos a través de Google Search Console de cuáles páginas son ideales para Google y para qué palabras clave son el mejor documento que podemos ofrecer en nuestra web para determinadas búsquedas,
De tal manera que con esta información que hayamos hecho podemos obtener una tabla que después podemos usar en Google Ads Editor para construir de manera sencilla una campaña de search de Google Ads, ¿no? Aquí lo único que necesitaría en esta herramienta que me he hecho es saber el importe diario que quiero utilizar, la concordancia que voy a utilizar. Puedo poner dos argumentos a la hora de crear anuncios adaptables de manera sencilla. En este caso, por ejemplo, un argumento es que soy consultor freelance, lo que a efectos de coste tiene para un cliente, no tiene que contratar toda una agencia, y que tengo experiencia desde el 2002 dedicado al marketing online en general y al posicionamiento en buscadores en particular. Con esta información voy a provocar que la herramienta me muestre, se conecte a mi base de datos MySQL para revisar cómo esas palabras clave las he marcado, si son vitales para el negocio, si no son vitales, y que además me obtenga la información de Google Search Console ordenada. Como digo, lo que hacemos es obtener, ahora cuando cargue el menú, que también está creado con JavaScript, con el lenguaje de Google para esto, vamos a obtener, como digo, la campaña, los datos de Google Search Console para crear la campaña, y cruzando esa información de Google Search Console con la información que tiene mi base de datos de si las palabras clave son vitales para el negocio, si son relevantes para el negocio, etcétera, etcétera. De esta manera, como veis, está creando ahora mismo el headline, la creación de los grupos. Yo los grupos los creo alrededor de la landing de destino y por la palabra clave para esa landing de destino, si es vital o si es relevante o es irrelevante. La keyword en concordancia de frase. Ya además dejo las URLs ya maquetadas con las UTM y me da alertas, por ejemplo, de si ese texto es demasiado largo para reconfigurarlo o no. Bueno, haciendo 4 ajustes sencillos me va a crear la estructura de anuncios adaptables que yo puedo perfectamente copiar y llevármelo a Google Ads Editor para, como digo, de manera tremendamente sencilla construir una campaña de Google Ads en minutos. Puedo perfectamente hacer el uso de este recurso, pegar del portapapeles y, como veis, ya directamente le daría a procesar y me crearía la campaña, que como veis ya lo he usado, que no es teoría. Esta campaña está creada utilizando ese método, ¿no? Bueno, pues como veis, se pueden aprovechar las hojas de cálculo para automatizar muchos procesos que de otra manera nos hacen invertir demasiado tiempo. En el anexo vamos a ver, como digo, una herramienta, un conjunto de servicios de la empresa Runtank que ofrece a través de diferentes herramientas y funciones utilidades a través de las hojas de cálculo de Google que facilitan este trabajo diario que tenemos. Y aquí dejo 2 enlaces que son una guía XPath y algunos ejemplos de expresiones regulares que nos pueden ser útiles. Me despido de vosotros. Tenéis abiertos los comentarios de este post donde publico estos vídeos, también en el propio YouTube, por si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algún insulto por la WhatsApp. Bueno, lo dicho, un abrazo y gracias a Kiko y a la gente de Clinic SEO por darme esta oportunidad de volvernos a ver presencialmente. Un abrazo.